Importante siempre traer temas que puedan servirle a la sociedad dominicana. El tema de salud, un tema que siempre está presente entre nosotros, debe estar completamente dilucidado para cuando usted necesite de manera puntual de una especialidad, sepa a quién acudir. A veces en República Dominicana estamos huérfanos de la información y tenemos que caminar por muchos lugares o escuchar a otras personas para poder llegar a lo puntual. Tener la oportunidad de que la medicina de calidad esté al servicio de los más necesitados debe ser realmente una tarea que tenemos pendiente, que debería todo el mundo salir tras ella, no solamente en los momentos de campaña electoral que lo ofrezcamos, sino de hacerla realidad, una consecución. Vamos a hablar hoy con un pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Cardiovasculares en República Dominicana, el doctor Expedi García Tejeda, con gran experiencia sobre el tema, nos hablará de cuáles son en este momento las situaciones más acuciantes para los pacientes en el caso de cirugía cardiovascular. Hablaremos con este señor que se graduó como cirujano general en el Hospital Gautier, luego hizo cirugía cardíaca en el Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Mínimamente Invasiva y es encargado del servicio de cirugía cardíaca en Secanot y cirujano cardíaco del Instituto Dominicano de Cardiología. Pero sobre todo, tiene el expertise de haber en un momento determinado en República Dominicana, de haberle puesto en realidad lo mejor de la cirugía cardiovascular al servicio de los más pobres. ¿Cuál es la situación al día de hoy? No podemos esperar saludar al doctor para inmediatamente entrar en tema. Querido, gracias por estar aquí, de verdad que sí. Hola Taina, un placer estar aquí compartiendo contigo y conversando con todo el público acerca de una especialidad que realmente es mal entendida, no solamente por la población en general, que todavía al día de hoy muchos nos preguntan, ¿y en este país operan corazón? ¿Aquí en este país se puede hacer cirugía cardíaca? No solamente el público, sino también a veces las mismas autoridades. Uno se queja porque eh, nosotros pedimos cosas. Esta es una cirugía que tiene un componente de muy alto costo. Claro, Es una cirugía, hay mucha tecnología. donde yo siempre digo de manera jocosa que lo único barato en un quirófano en cirugía cardíaca es la mano del cirujano. Es verdad. Porque todo lo que hay ahí es de alto costo, se compra en dólares. Y entonces nosotros necesitamos que las autoridades, perdón, le presten al servicio, al área de cirugía cardíaca, la debida atención. Y la seriedad en esa atención. Doctor, es cierto, ¿qué se está haciendo ahora en el país? Las personas que nos estén viendo, tal vez aquellos que tienen seguro de Senasa subsidiado, por ejemplo, que antes no tenían seguro, ahora tienen seguro de Senasa subsidiado, aquellos que tienen un plan básico, por ejemplo, en cualquier ARS, y de repente le digan que necesita una cirugía cardíaca. ¿Dónde pueden acudir en estos momentos? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la realidad? Y me gusta que hablemos la verdad, porque la idea de este programa, doctor, que ya tiene 20 años ininterrumpidos en el aire, ha sido servir de vehículo para aquellos que tal vez no tienen voz, puedan a través de aquí hacerse escuchar. A veces decir la verdad no es bonito. Principalmente a las autoridades no les gustan, pero Taína, tú nos atacas mucho porque tú nada más dices las cosas malas, di las cosas buenas. Pero para las cosas buenas están los lisonjeros y la misma gente que a veces tiene la suerte de recibir las cosas buenas. Pero aquellas cosas que hacen a un padre preocuparse, hacen a un hijo preocuparse, ponerse las manos en la cabeza, a veces perder hasta lo poco que tienen, que es una casita, que no le llega para nada, aunque la hipotequen, aunque la traten de vender y se queden sin techo. ¿Cuál es la realidad actual en República Dominicana para los pacientes de menos recursos y de menos alcance en sus aseguradoras a nivel de una cirugía cardíaca?
Bien, mira, uno de los, a mi entender, uno de los más grandes logros que nosotros tenemos como país en las últimas décadas ha sido la seguridad social. Así es. Cuando nosotros iniciamos a incursionar y empezamos a incursionar en cirugía cardíaca, la cirugía cardíaca era una cirugía exclusiva para gente Y muy alto. de muy alto nivel económico. Así es. ¿Por qué? Porque o pagaban una cirugía cardíaca aquí en República Dominicana, que es sumamente costosa, la cirugía cardíaca es costosa en todas partes del mundo, o tenían la posibilidad de irse a Estados Unidos, sobre todo a Miami, a Cleveland Clinic, a la Mayo Clinic, a operarse de corazón. Una vez que entra la seguridad social, todo dio un cambio tremendo, porque un pobre de Postre Río, un pobre de Cañongo de Dajabón, un pobre de Bánica en Elías Piña, un pobre de la otra banda, ya tiene acceso a una cirugía cardíaca. Y debo decirte que la cirugía cardíaca es una cirugía que normalmente no se hace con lo que hay, sino con lo que debe ser. Por lo tanto, ese pobre que se somete a una cirugía cardíaca en República Dominicana está siendo sometido con los mismos estándares de calidad de cualquier sociedad desarrollada. Wow. Cosas más, cosas menos, pero con la misma garantía de calidad de que ese paciente va a tener un servicio como manda la ley. Entonces, hemos tenido muchos avances, ya tenemos en nuestro país muchos centros que trabajan con los más pobres, tal como te dije hace un momento, y la amplia población de pacientes que hay incluido en el régimen del SENASA subsidiado ha hecho que prácticamente la cirugía cardíaca esté al alcance de todo el pueblo. Qué bien. Nosotros solo necesitamos que las autoridades entiendan que esta es una cirugía que por su naturaleza, por su esencia es de alto costo, por lo tanto hay que apoyarla con ese alto costo. Tenemos centros como el mismo Secanot, que es el único hospital de la red pública que ofrece el servicio de cirugía cardíaca en todo el Wow. país. Tenemos el Instituto Dominicano de Cardiología, que opera prácticamente más del 90% de los pacientes que se operan pertenecen al SENASA subsidiado. O sea, ha sido un oasis para ese desierto de pacientes que no tienen hacia a dónde acudir. Pero también hay otros centros que trabajan con SENASA subsidiado, incluso centros privados que han hecho acuerdo con el Seguro Nacional de Salud y se han beneficiado de estos procedimientos. Nosotros siempre decimos, una frase que nosotros decimos mucho, los que están cerca de nosotros siempre la han oído: la cirugía cardíaca es un procedimiento de primer mundo que nosotros a la mala la insertamos en el tercer mundo. Wow. Pero aún así hacemos el esfuerzo y le tratamos de darle a los pacientes la mayor calidad en todos los procedimientos. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas. Y cuando digo nosotros no me refiero a mí, me refiero a la cirugía general, la Al cirugía país. cardíaca en sentido general de todo el país. Qué Tenemos logro. cirujanos cardíacos de un nivel extraordinario, que son capaces de realizar la cirugía cardíaca más simple que nosotros tenemos, y lo de simple va entre comillas, pues en cirugía cardíaca no hay procedimiento simple, pero igual como te hacen una cirugía por una cardiopatía congénita, una comunicación interauricular, que es un procedimiento relativamente Exacto. sencillo, igual te hacen un trasplante cardíaco. O sea, todos los procedimientos, aquí hay especialistas en cirugía cardíaca que lo cubren, que son capaces de realizarlo con la más alta calidad, el más alto estándar de seguridad. Solo que hay cosas que yo entiendo que hay que modificar, hay que revisar, porque cuando inició la seguridad social, a la cirugía cardíaca se le asignó como procedimiento de alto costo $1 millón por procedimiento por año. ¿Tú Wow. sabes en cuánto está hoy? Wow. En $1 millón. No, 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 Más no. de 20 años después sigue siendo exactamente tenemos la Wow. misma cobertura por procedimiento en un área donde las cosas han cambiado, donde, como yo te dije ahorita, todo se compra en dólares y el ¿1 dólar millón de pesos un- o de dólares? de pesos Por paciente. por procedimiento por año. O sea,
Si usted en este año tuvo 20 pacientes que necesitaron cirugías cardíacas, por ejemplo, tenemos una cobertura de 20 millones de pesos rígido, no Fijo, más. fijo. Y si sube y si no, porque nunca baja, ¿no? Bueno, para ponértelo en perspectiva, cuando la seguridad social inició, la cirugía cardíaca inició en la seguridad social, el dólar estaba como al 30 y algo por uno, pues ya estamos al 60 y sigue Así siendo es, así es. el A mismo, nivel el privado, mismo ¿qué precio. costo tiene una cirugía cardíaca, por ejemplo? Una cirugía A cardíaca, nivel privado. dependiendo lógicamente depende del Un paciente que no sitio, lleve ARS ni nada, o sea, privado. Casi pero no se ven ya, pero es para hacer un parangón, una una comparación. cirugía cardíaca debe rondar por más de $1 millón de pesos. Más de $1 millón de La más pesos. sencilla. Lo que pasa es que en cirugía cardíaca lo que puede variar es la dificultad técnica, pero los materiales son casi Ok, siempre lo mismo. ok. Hay algunos procedimientos, sí, como por ejemplo los pacientes que tienen aneurisma de aorta ascendente o disección de aorta Así ascendente es. requieren unas prótesis que son Que son sumamente muy costosas. costosas. Están entre los 5, 7, 10 mil dólares. Y como te decía ahorita, a medida que el dólar ha ido subiendo, se han ido encareciendo esos productos, pero el monto asignado a cada paciente sigue siendo el Sigue mismo. siendo el mismo. Doctor, los tipos de patologías que requieren cirugías cardíacas y aquellos que más vemos en el país o las estadísticas nacionales son similares a la de cualquier parte del mundo. Sí, nosotros tenemos las estadísticas muy acorde con los parámetros internacionales. Nosotros los procedimientos cardíacos los dividimos en congénitos y adquiridos. O sea, congénitos son aquellos en los que cuando el niño nace ya están presentes. Viene con ellos. Aquí hay centros que se encargan de trabajar con los niños con cardiopatía congénita y te puedo decir que hacen muy buen trabajo. Nosotros trabajamos con cardiopatías del adulto, que son en su mayoría adquiridas, y eso tenemos varias, las cirugías valvulares, o sea, cuando hay daño a las válvulas, que debo decirte que hay patologías en las válvulas, como por ejemplo la fiebre reumática, que en muchos países prácticamente se han eliminado, se ha dejado de ver porque al mejorar las condiciones de vida son patologías que ya prácticamente no se ven. Exacto. Pero que dejaba secuela a nivel valvular. A nivel valvular, cardíaco. exacto. Porque es una bacteria que generalmente se encuentra en la garganta, el Streptococcus beta hemolítico, A beta hemolítico, afecta al individuo, pero no es directamente la bacteria que afecta a la válvula, sino sustancias que produce, que estimula producir la misma bacteria. Y hace que la válvula deje de funcionar. La válvula se enferma y puede hacer dos cosas, o se estrecha, que es lo que nosotros le decimos estenosis, o se hace insuficiente, deja de cumplir su papel de retención. Pero también tenemos las enfermedades coronarias. Recuérdate que la causa número 1 de mortalidad a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Aproximadamente 18 millones de seres humanos mueren cada año a consecuencia de la enfermedad cardiovascular. Y de esos 18 millones, aproximadamente 9 mueren de enfermedades directamente relacionadas con el corazón y los problemas de eventos cerebrovasculares. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a ver qué se puede hacer para tratar de prevenir este tipo de patologías que provocan muertes tantas a nivel mundial y qué tenemos nosotros que hacer para evitarla o cuáles son aquellos síntomas que nos dicen debemos ir a buscar un cardiólogo y decirle que yo necesito que me explique qué hacer para no tener que terminar con el cirujano cardiovascular. Regresamos en breve.
Si conecta con nosotros en este momento, en el segmento anterior iniciamos una conversación con el doctor Espedi García. El doctor Espedi García Tejeda es cirujano cardiovascular, con una gran experiencia en el área porque ha manejado grandes volúmenes de pacientes, pacientes de escasos recursos que van a los lugares que generalmente son los más y que van a aquellos lugares donde pueden recibir el servicio. Nos explicaba que el Centro Cardio Neurooftalmológico Secanot, integrante de la ciudad sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, es el único centro público en República Dominicana que maneja este tipo de casos de cirugías cardiovasculares en pacientes adultos y que, o sea, que los maneja con el seguro de Senasa subsidiado, el que tienen los más pobres, que hay muchos centros muy buenos en República Dominicana, públicos y privados, que también se manejan, pero tal vez no hay tanta facilidad para esos pacientes que solamente tienen Senasa subsidiado, pero que existe una realidad y es que el monto de cobertura para cada procedimiento de cirugía cardiovascular en el país en este momento tiene el mismo que hace más de 2 décadas, más de 3 décadas, y la vida ha cambiado mucho. Entonces, usted, autoridad de República Dominicana, tanto del área de la salud como de aquellos que dictan las leyes, tienen que sentarse a pensar, porque tal vez usted pueda tomar un avión ambulancia para usted, para un familiar cercano, pero le digo, usted tiene mucha gente alrededor que le duele, que tal vez no pueda o que tal vez no le dé tiempo. Entonces, en la medida que nosotros hacemos más robusto nuestro sistema de salud y la respuesta de nuestro sistema de salud a problemas complejos, nosotros estamos dándole oportunidad de calidad de vida y de vida en sí a la mayoría de la población que se lo merecen porque es constitucional. La Constitución dice que el Estado Dominicano tiene la responsabilidad de darle servicios de salud de calidad a todos los dominicanos. Antes de ir a la pausa, le preguntábamos al doctor que cuáles eran aquellas patologías más frecuentes que ameritaban cirugías cardiovasculares y él nos quedamos en la parte de las enfermedades coronarias, que son una de las más voluminosas en cuanto a provocar daños y a veces hasta poner en riesgo la vida del paciente cuando se le hace un diagnóstico. ¿Bien hecho el resumen, doctor? Correcto. Entonces, doctor, ¿qué hacemos para tratar de evitar? Pasarte el examen con 100. Gracias. ¿Qué hacemos para tratar de evitar llegar a una enfermedad coronaria? Cuando tenemos una patología coronaria, ¿de qué hablamos, doctor? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué nos va a decir el cardiólogo? ¿Y a dónde nos va a mandar inmediatamente donde ustedes y por qué? O sea, la enfermedad coronaria, ya te decía en el segmento pasado lo que son las estadísticas y la incidencia de la enfermedad coronaria en el ser humano. Nosotros tenemos más o menos la misma incidencia que a nivel internacional, o sea, nos parecemos mucho a todo el mundo. El estrés, el estilo de vida, Entonces, la alimentación. hay cosas que han cambiado en nuestro estilo de vida en los últimos años, que la enfermedad coronaria era una enfermedad que, para ponértelo en contexto, en el 2000, cuando yo inicié a involucrarme en cirugía cardíaca, la enfermedad coronaria era una enfermedad de personas después de la sexta, séptima década de la vida. Sin embargo, nosotros hoy estamos viendo con mucha frecuencia pacientes de 50, 40 años. Wow. Para ponértelo mucho más claro, hace 2 años, en las estadísticas del Instituto Dominicano de Cardiología, el 11% de los pacientes operados de coronaria tenían menos de 50 años. Con lo cual, Preocupante. 50 años menos, con lo cual es preocupante porque hay cosas que nosotros tenemos que ponerle atención. Hemos cambiado nuestros hábitos alimentarios, ya llegar a la casa al mediodía, comer con mamá, comer con la esposa, comer con los hijos y estar un rato reposando y después irse de nuevo, ya eso no es opción hoy en día. Ya el individuo sale por la mañana, llega en la noche, come en la calle y come lo que come. Generalmente basura. Es una de las situaciones.
Nosotros en la enfermedad coronaria tenemos factores que son modificables, factores que no son modificables. Si tú en tu familia, todo el mundo murió de problemas cardíacos, fíjate que en el campo siempre decimos, no, ellos se mueren todos del corazón. Es un factor genético, eso tú no lo puedes modificar. Viniste con esa carga, viniste con esa información y con esa te vas. Pero hay factores que sí se pueden modificar. El fumar es un hábito muy dañino para la enfermedad coronaria. El sedentarismo es un hábito muy dañino para la circulación coronaria. La diabetes, que aunque uno no puede controlar si tiene o no diabetes, pero sí puede tratar de modificar los factores que la empeoran. Uno puede tratar de controlarla lo más que pueda. La hipertensión arterial. En fin, una serie de factores que hay que tomar en cuenta para modificarlo, los que puedan ser modificados, y aquellos que no puedan ser modificados, como los factores genéticos, pues tratar de amortiguarlo, llevando un estilo de vida saludable con la alimentación, con el ejercicio y evitando los hábitos tóxicos. Si ya se le hace un diagnóstico al paciente de enfermedad coronaria, ¿cuál es el manejo? El manejo de la ¿Siempre enfermedad, quirúrgico? no necesariamente. El manejo de la enfermedad coronaria tiene 3 etapas. O el tratamiento médico, que es como le decimos cuando tú vas donde el cardiólogo te da tus pastillas, te da tu tratamiento, te pone las estatinas para bajar el colesterol, te pone a hacer dieta, te pone a hacer ejercicio. Ese es el tratamiento médico. Luego hay un segundo tiempo que es el tratamiento percutáneo, que lo hacen los hemodinamistas, los cardiólogos hemodinamistas, que es lo que todo el mundo conoce, la colocación de stents, que son una especie de mallitas. En la zona donde esté estrecha la arteria coronaria se pone esa mallita, ese stent, y mejora la circulación. Y el tercer paso es la cirugía cardíaca para revascularización, que para eso utilizamos conductos que el individuo trae en su propio cuerpo y nosotros lo tomamos prestado de otra área para mejorar la circulación coronaria. Hoy en día, las indicaciones de cada uno están muy bien detalladas. Eso está fundamentado en guías internacionales, guías europeas, guías norteamericanas y incluso otras guías que son las que determinan cuándo un paciente debe hacérsele tratamiento médico, cuándo hacérsele tratamiento percutáneo, cuándo hacérsele cirugía. La cirugía cardíaca tiene, si está bien indicada, si se lleva por la regla, que es lo que generalmente nosotros hacemos, tiene una sobrevida muy alta, una mortalidad muy baja. La mortalidad por cirugía cardíaca, por cirugía coronaria hoy en día está entre un 0.5 y un 1%. ¿En República Dominicana En República también? Dominicana. Wow, qué bien. Nosotros tenemos la misma mortalidad en cirugía coronaria que cualquier país, que cualquier otro país, incluyendo países desarrollados. A ver, doctor, para las personas que nos están viendo que no saben, no tienen nada que ver con la medicina, pero que le interesa como personas, como seres humanos, ¿qué se hace con el corazón? ¿Cómo usted trabaja con un órgano que está bombeando sangre todo el tiempo, latiendo todo el tiempo? ¿Cómo ustedes trabajan para hacer una cirugía cardíaca? Mira, interesante pregunta y para fines de ilustración al público en general, nosotros tenemos 2 maneras de hacer la cirugía coronaria. Una, que es la técnica clásica, que utilizamos una serie de tubos, cánulas, para desviar la sangre hacia una máquina que se llama circulación extracorpórea. En ese caso, el corazón se detiene totalmente y se trabaja cómodo, corazón parado. Se hacen las anastomosis de los vasos, la arteria o vena que nosotros vamos a instalar para mejorar la circulación. Pero hay otra técnica, que es la técnica sin circulación extracorpórea, que también nosotros la hacemos aquí en el país. Esa técnica consiste en una serie de dispositivos que nos mantienen una área específica del corazón, digamos, nos las paralizan, nos las detienen, mientras el resto del corazón sigue bombeando sangre normal. Esa pequeña zona está detenida en lo que nosotros hacemos la anastomosis, que es lo que se le llama cirugía off-pump o sin circulación extracorpórea. Ambas técnicas están disponibles aquí en el país, se hacen aquí en el país por cirujanos dominicanos. Dominicanos. ¿Qué tiempo le lleva a un cirujano hacer una cirugía
eh, cardiovascular? Eh, puede variar, pero usualmente entre que empezamos a incidir la piel hasta que volvemos a cerrar la piel, puede pasar unas 4 o 5 horas, a veces menos, a veces un poquito más, y no porque se haya complicado, sino porque depende mucho de la anatomía de cada paciente. En cirugía, tú eres cirujana, tú sabes que en cirugía cada paciente es Es único, totalmente individual, así mismo es, es único así es. y a veces las cosas no van como uno piensa, no porque vayan mal ni porque se dañaron, sino porque cada quien tiene su Cada anatomía. quien es cada La quien, anatomía es propia de cada persona, así es. pero en regla general nosotros calculamos entre 4 a 6 horas de cirugía. ¿Y cuál es la rutina? Usted opera a un paciente y usted no lo vuelve a ver ¿hasta cuándo? Para que No, la gente entienda la dedicación y la responsabilidad de una cirugía no, óyeme, la cardiovascular. cirugía cardíaca no empieza en el quirófano. Así es. La cirugía cardíaca es una continuación de un proceso que se inicia incluso meses antes, que es lo que nosotros llamamos la preparación. Nosotros, como la cirugía cardíaca es tan compleja, la dividimos en 3 bloques, 3 partes. Uno, preparación del paciente, donde el paciente se le hacen estudios, análisis, evaluaciones, para estar seguro que todo va a ir bien. La cirugía cardíaca yo la comparo con un avión. Es, aunque muchos no lo creen, el medio de transporte más seguro del mundo. Así es. El más seguro del mundo. ¿Mm? Entonces la cirugía cardíaca, a pesar de lo compleja que es quizás una de las más seguras porque se toman la mayor cantidad de medidas para hacer una cirugía cardíaca. El segundo bloque, la segunda parte es la cirugía en sí, que se hace en el quirófano, y la tercera parte es la recuperación en el postoperatorio. Desde que iniciamos con el paciente en la preparación hasta que ya el paciente se va de alta, e incluso habiéndole dado de alta, nosotros tenemos un seguimiento por un tiempo. O sea, eh, acabamos haciendo casi compadre de los pacientes. Lleva Porque más de es, un año. sí, 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 Claro que sí. el seguimiento de nosotros con los pacientes es de muy larga duración, porque la recuperación además no es rápida, es una cirugía, Claro, una recuperación que toma su tiempo. así es. ¿Ves? Nosotros tenemos que abrir el hueso que tenemos aquí en la parte anterior del tórax, se llama Ese no, esternón, claro. que para sellar, para ese hueso hacer callo, cerrarse completamente, es mínimo 6 meses. Así es. Y cuidado, hay pacientes Y que a duran hasta veces, un año. claro, y a veces más, hasta un año. Sí. Entonces, el seguimiento es muy constante y muy cercano. Entonces, ¿por qué le hacemos estas preguntas al doctor? Vamos a pasar de la teoría a la realidad pura y dura. ¿Cuándo percibe en la red pública un cirujano cardíaco en República Dominicana? ¿Cuánto gana un cirujano cardíaco en la red pública en República Dominicana? Lo mismo que gana cualquier otro médico. Menos de 100.000 pesos. Sí, menos, O claro. sea, y usted, con lo que usted hace una cirugía cardíaca a nivel privado o si se va del país, usted puede resolver el salario no de uno, sino de varios cirujanos cardíacos en el país. ¿Por qué no somos capaces de hablar con la realidad? ¿Por qué no somos capaces de darnos cuenta de que no podemos seguir teniendo médicos de calidad pagándoles salarios de miseria? Y así pasa con los neurocirujanos, con los psiquiatras. Pero estamos hablando, señores, de tener en las manos el corazón, el órgano operativo del cuerpo humano, porque así como tenemos la máquina, que es el cerebro, si no tenemos el corazón que se encarga de bombear la sangre, de hacer todo lo que tengamos que hacer, realmente no se puede vivir. Yo quise traer al doctor Espedi, porque el doctor Espedi es una autoridad. Como todos los cirujanos cardíacos en República Dominicana, trabajan por vocación, trabajan porque son románticos, pero ya vienen generaciones sucesivas de médicos que no están dispuestos a sacrificarse de esta manera. Y mire, yo lo aplaudo porque al final el médico, la enfermera, le da su vida entera al país y termina en una esquina abandonado, pobre, que los demás colegas saben lo que hay que hacerle, lo quieren ayudar, pero
las técnicas, los equipos, las prótesis no están en nuestras manos y a veces hay que salir a tocar las puertas para ver si nos hacen un favor o abrir una cuenta de GoFundMe para tratar de apoyar y eso no puede ser. La salud del pueblo dominicano, que en estos momentos está en manos capacitadas, hay que respetarlas. Así es que este es uno de todos los subsiguientes programas que vamos a hacer para seguir llamando la atención de que no podemos seguir teniendo a nuestras autoridades de salud de alto nivel científico ganando salarios de miseria. Doctor, yo quería hacer eso yo sola, no le pedí perdón ni permiso, pero quería hacer esto. De verdad que muy honrada de tenerlo aquí. Espero que podamos seguir hablando de este y de otros temas y de que la sociedad dominicana se empodere, porque antes se podía. Hace una década o tal vez 3 quinquenios, las cosas estaban mejor. ¿Por qué no podemos llevarla ahí y mejorarla para que ustedes puedan trabajar con confort y para que puedan llegar a sus casas teniendo la tranquilidad de que van a poder tener un retiro digno o que vamos a poder tener un retiro digno y que no tendremos que seguir trabajando después de los 70 años, 75 años, cuando a veces quisiéramos estar mirando una puesta de sol? De verdad. Bueno, a uno le tocan, la vida le toca, le lo pone en el lugar que uno más indicado. A mí me tocó en este país trabajar con cirugía cardíaca en los 2 sitios donde se atiende la mayor cantidad de pacientes de bajos recursos, pacientes pobres, tanto Secanó como el Instituto Dominicano de Cardiología, donde se operan más del 90% de los pacientes de SENASA subsidiados, lo cual nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción saber que nosotros le servimos a una población deprimida, a una población que no tiene otro sitio para donde ir, y nosotros con mucho amor le damos el servicio. Así es. Doc, muchísimas gracias. El doctor Expedi García. En cualquier momento que ustedes lo vean, por favor, ríndanle a él y a todos los colegas médicos dominicanos que han dedicado y dedican su vida a los más pobres, ríndanle honor. Continuamos con el desarrollo de este programa.